Hola, bienvenidos a un episodio más, el espacio donde leo las historias que ustedes mismos me mandan por correo. Si todavía no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo porque cada semana compartimos relatos distintos, algunos de engaños y peligros muy reales, y otros de experiencias que ya se van directo a lo paranormal. En el episodio de hoy vamos a mezclar un poco de las dos cosas. Así que ve descubriendo tú mismo hacia dónde se va inclinando cada historia. La primera historia nos la mandó alguien que empezó una relación a finales de un año que, según cuenta, comenzó de la mejor manera. Su pareja era atento, cariñoso, pendiente de los detalles. Sin embargo, desde el principio hubo un problema recurrente: los celos hacia su mejor amigo. Por más que ella le aseguraba que no había nada más que una amistad de años, él insistía en que ese chico quería algo más, y ese tema terminó rompiendo la relación antes de cumplir un año juntos. Volvieron poco después, y desde ahí la relación se convirtió en un ciclo constante de rupturas y reconciliaciones que, aunque agotador, ella toleraba porque sentía que lo quería de verdad. Con el tiempo empezó a notar detalles que no encajaban, frases nuevas que él nunca había usado antes con ella, y esa intuición terminó confirmando lo que sospechaba. La engañaba con otra persona. Usando una cuenta que no era la suya, logró contactar a la otra chica y confirmar la infidelidad, y ambas terminaron la relación con él el mismo día. Él pidió perdón, prometió cambiar, y ella, como tantas otras veces, decidió darle una oportunidad más. Pero los celos hacia su mejor amigo no desaparecieron. Al contrario, se intensificaron hasta convertirse en control. Le prohibía hablarle, la apretaba del brazo cuando se enojaba. Incluso llegó a taparle la cara con la mano para que no mirara a otros chicos en la calle. Cada episodio terminaba con una disculpa que ella aceptaba, hasta que finalmente logró alejarse por completo. Hoy, ya fuera de esa relación, reconoce que invirtió años enteros en alguien que exigía una lealtad que nunca ofreció de vuelta, y solo espera que la persona con la que está ahora no tenga que pasar por lo mismo que ella vivió. La segunda historia es de una mujer que, hace ya varios años, cuando tenía poco más de 20, empezó a ser acosada de una forma que fue escalando poco a poco hasta salirse por completo de control. Trabajaba atendiendo al público en una tienda, y ahí conoció, de forma completamente casual, a un hombre mayor que llegó acompañando a una clienta habitual. Desde el primer día él empezó a hacerle gestos incómodos que ella decidió ignorar, pero pronto comenzaron a llegarle mensajes suyos halagando su apariencia, seguidos de flores y detalles que enviaba directamente a su trabajo. Ella nunca le dio su número, pero él lo consiguió a través de un conocido en común que, sin pensarlo demasiado, se lo compartió como si fuera una broma sin importancia. A partir de ahí, los mensajes se volvieron cada vez más invasivos. La esperaba fuera de su trabajo, calculaba sus horarios de salida, le describía con precisión el trayecto que hacía caminando hasta su casa, incluyendo detalles como qué luces de la calle estaban apagadas esa noche. Los mensajes pasaron de halagos a amenazas veladas sobre lo fácil que sería hacerle daño en algún tramo oscuro del camino, y después a amenazas todavía más directas sobre sus intenciones hacia ella. El miedo llegó a un punto en que dejó de sentirse segura caminando sola y empezó a pedir que la acompañaran incluso trayectos cortos. Finalmente, su pareja decidió confrontarlo directamente, y ese encuentro terminó de la peor forma. El hombre sacó un arma blanca y atacó, dejando heridos a 2 amigos que intentaron intervenir. Por fortuna su pareja salió ilesa, y después de eso presentaron una denuncia formal por acoso y por el intento de agresión,
sin volver a saber nada de él desde entonces. La tercera historia de hoy también se queda en el terreno de las amenazas completamente humanas, aunque esta vez el daño no llegó con golpes ni con un arma, sino con meses de manipulación cuidadosamente armada. Quien la comparte cuenta que conoció, a través de una aplicación, a un hombre que decía trabajar en el extranjero, en plataformas petroleras, lo que explicaba por qué nunca podían verse en persona y por qué a veces desaparecía varios días sin conexión. La relación avanzó a través de videollamadas cortas, siempre con problemas técnicos convenientes que le impedían mostrar bien su rostro, y de mensajes constantes cargados de planes a futuro, viajes que harían juntos, hasta una boda de la que ya hablaban en broma. Ella se enamoró de esa idea, de ese futuro prometido con tanto detalle. Con el tiempo, él empezó a mencionar problemas económicos puntuales, un trámite atorado en la aduana, una cuota inesperada para poder cobrar su sueldo, siempre cantidades que parecían razonables y que prometía devolver en cuanto se resolviera el problema. Ella prestó dinero varias veces, cada vez con la promesa de que sería la última. Cuando finalmente empezó a dudar y pidió una videollamada larga sin cortes, él inventó una excusa tras otra hasta que, presionado, simplemente dejó de responder. Con ayuda de una amiga que trabajaba en informática, subieron las fotos de su perfil a un buscador de imágenes y descubrieron que pertenecían a un modelo de otro país que no tenía idea de que su rostro se usaba para este tipo de engaños. Habían pasado casi 8 meses desde el primer mensaje y en ese tiempo había entregado unos ahorros que le había costado años reunir. Presentó la denuncia correspondiente, aunque sabía que las probabilidades de recuperar algo eran mínimas, y hoy comparte su historia sobre todo para que otras personas reconozcan las señales a tiempo. Alguien que siempre tiene una excusa para no verse ni por videollamada clara y que empieza a hablar de dinero antes de conocerse en persona, casi nunca tiene buenas intenciones. Es curioso, y esto lo digo después de leer muchas historias parecidas a esta, cómo hay hombres que parecen no poder aceptar un no como respuesta, y que entre más se les cierra la puerta, más se obsesionan con la idea del rechazo en sí misma, casi como si el problema nunca hubiera sido la persona a la que perseguían, sino la negativa. No lo digo para insinuar que quien es acosado deba responder de otra forma, ni mucho menos, sino porque llama la atención ese patrón tan repetido en las historias que llegan. La obsesión no nace del interés genuino, sino de no soportar un no. Da miedo pensarlo así, pero bueno. Sigamos con la siguiente historia, que ya nos vamos directo al terreno de lo paranormal. Esta historia ocurrió durante un viaje de generación a un campamento en la montaña. Esa noche alojaron a las chicas en una cabaña separada de la de los chicos, y como los maestros ya se habían retirado, se quedaron platicando solas mientras se preparaban para dormir. Poco después empezaron a escuchar ruidos extraños afuera, y algunas de ellas alcanzaron a ver una sombra que se movía demasiado rápido para ser una persona. Una de las chicas se quedó mirando un árbol cercano donde le pareció ver algo blanco, alto, que parecía observarla fijamente, aunque trató de convencerse de que era solo un efecto de la luz. Ya intentando dormir todas juntas, un rugido fortísimo las despertó de golpe, y aunque al principio pensaron que había sido una broma entre ellas mismas, ninguna aceptó haberlo hecho. Cuando 2 de las chicas bajaron al baño, volvieron a ver la sombra y subieron corriendo, y minutos después, alguien tocó la puerta sin que hubiera nadie al abrir. Más tarde, mientras 2 de ellas estaban en los baños del primer piso, una puerta se cerró de golpe con una fuerza que no tenía ninguna explicación, ya que estaba fija para evitar justo eso. A la mañana siguiente contaron todo lo sucedido a los maestros, que por supuesto no les creyeron,
hasta que una de ellas volvió a ver, esta vez desde el comedor, una silueta oscura y demasiado alta parada entre los árboles, algo que nadie del campamento pudo explicar como parte del personal de seguridad. Esa tarde, sentada en la sala común junto a un compañero, la puerta de los baños volvió a azotarse sola frente a los dos, y al revisar no encontraron a nadie. Cuando finalmente se fueron del lugar, alcanzó a ver una última vez esa misma silueta alta junto a la figura blanca que había visto la primera noche, ambas quietas, como despidiéndolas. Hasta hoy, cada vez que alguien menciona ese campamento, sigue sintiendo que se le eriza la piel. La siguiente historia la vivió alguien que tenía apenas 16 años cuando ocurrió. Era una noche de mucho calor y dormía junto a su mamá sobre un colchón puesto directamente en el piso de la sala. Entre sueños sintió que alguien le tocaba el brazo con suavidad y como dormía con la cara cubierta por la sábana, pensó que se trataba de su mascota buscando compañía. Al despertar recordó que no se había persignado antes de dormir, algo que su familia siempre hacía por costumbre, así que lo hizo ahí mismo, todavía acostada. Iluminó el pasillo con la luz de su teléfono buscando al perro, pero lo escuchó ladrar desde el patio, encerrado, así que no podía haber sido él. Alumbró una segunda vez sin encontrar nada fuera de lugar, solo los muebles de siempre, pero a la tercera vez que apuntó la luz hacia una esquina, vio con total claridad una silueta completamente oscura, con forma de hombre, de pie, mirando fijamente hacia el cuarto contiguo sin voltear jamás hacia ella. Gritó del susto y su mamá despertó de inmediato. Esa noche, siguiendo una costumbre muy arraigada en la familia, colocaron un rosario bendecido bajo su almohada y logró dormir tranquila. La segunda noche decidió dormir en otro cuarto y aún así volvió a despertarse sola, de madrugada, sintiendo un miedo enorme antes de siquiera ver nada. Encogió las piernas hacia el pecho y sintió con total claridad una mano apoyándose sobre ellas. Gritó sin destaparse el rostro, sintiendo que algo se subía a la cama junto a ella, hasta que finalmente encendieron la luz y logró calmarse entre lágrimas. Días después, su familia la llevó con una señora muy devota de la comunidad, que además de rezar con ella le llevó agua bendecida por el sacerdote de su parroquia y la ayudó con una oración de protección. Según le explicaron, esa sombra la había estado siguiendo desde niña, probablemente desde algún susto olvidado en la infancia, y apenas ahora se había manifestado con claridad. Desde esa limpieza espiritual no volvió a pasarle nada parecido, aunque asegura que jamás podrá olvidar esa silueta mirando fijamente hacia la oscuridad del pasillo. Ya que seguimos en el terreno de lo paranormal, esta siguiente historia nos la mandó una familia que se había mudado a una casa más antigua, buscando más espacio ahora que su hija menor, de apenas 4 años, empezaba a crecer. Las primeras semanas todo fue normal, hasta que la niña empezó a hablar de una amiga que, según ella, vivía en el closet de su cuarto y que solo aparecía de noche. Sus papás lo tomaron como parte de la imaginación típica de esa edad, hasta que empezaron a escuchar, ellos también, pasos claros sobre el piso de madera del pasillo en mitad de la madrugada, cuando toda la familia ya estaba acostada. Al principio pensaron en la estructura vieja de la casa asentándose, pero los pasos tenían un ritmo demasiado parecido al de una persona caminando de un lado a otro. Una noche, la mamá se levantó a revisar el cuarto de su hija después de escucharla reírse sola, y la encontró sentada en la cama, mirando fijamente hacia el closet cerrado, diciendo que su amiga le estaba contando un cuento. En otra ocasión, encontraron los juguetes de la niña perfectamente acomodados en fila frente a la puerta del cuarto, algo que ninguno de los adultos había hecho. La situación se intensificó cuando el papá,
Una noche que se quedó trabajando hasta tarde en la sala, sintió con claridad que alguien se sentaba en el sillón junto a él, hundiendo los cojines, sin que hubiera nadie visible ahí. Preocupados, decidieron investigar un poco sobre la historia de la casa, y un vecino antiguo les contó que, años atrás, había vivido ahí una señora mayor que falleció sola, sin familia cercana que reclamara sus pertenencias. Buscando tranquilidad, la familia pidió a un sacerdote de su parroquia que fuera a bendecir la casa completa, habitación por habitación, con agua bendita y oraciones, dedicando un momento especial al cuarto de la niña. Desde esa bendición, los pasos nocturnos se detuvieron por completo y la niña dejó de mencionar a su amiga del closet, aunque hasta hoy, cuando alguien le pregunta por esa época, solo sonríe y dice que su amiga se tuvo que ir a descansar. La siguiente historia nos la compartieron con la advertencia de que algunos nombres y detalles fueron cambiados para proteger a las personas involucradas, aunque los hechos centrales son completamente reales. Quien la escribe cuenta que conoció a su pareja en la universidad en un taller de escritura y que desde el principio conectaron por su gusto compartido por el anime, la comida callejera y las caminatas por parques viejos de la ciudad. Después de un año ya compartían departamento, él estudiando por las mañanas y trabajando por las tardes, siempre responsable, aunque con una vida social mucho más activa que la de su pareja, algo que ocasionalmente generaba fricciones entre ambos porque a uno le gustaba salir y al otro prefería los planes tranquilos en casa. Una noche de agosto, después de una tarde entera viendo series juntos, él recibió una invitación de una amiga para salir un rato, y aunque solo sería un momento breve, la discusión que siguió terminó con él saliendo de todas formas y su pareja, dolido, empacando una maleta como una forma casi infantil de presionarlo para que se quedara. Esa noche durmieron separados, cada uno enojado a su manera. A la mañana siguiente, después de mensajes tensos que quedaron sin responder, decidió ir al departamento para hablar en persona. Todo estaba en orden al entrar, la mesa limpia, los platos lavados, pero nadie contestaba al llamarlo. Lo encontró en la habitación, inmóvil, y comprendió en cuestión de segundos que algo terrible había pasado. Pidió ayuda a los vecinos mientras llegaba la policía, y en las horas siguientes se reconstruyó parte de lo ocurrido. Esa mañana había recibido en el departamento a alguien que conoció por una aplicación de citas, alguien que después resultó tener antecedentes por robo y que, según la investigación, buscaba específicamente personas que estuvieran solas en su casa. Faltaban sus aparatos electrónicos y algunas pertenencias de valor, y nunca se logró identificar con certeza al responsable, que desapareció de la aplicación esa misma semana. La persona que comparte esta historia dice que ha pasado años cargando la pregunta de qué hubiera pasado si esa noche no hubieran discutido, pero que también ha aprendido, con terapia y con tiempo, que ese tipo de preguntas no cambian lo que ya pasó. Hoy da charlas en espacios universitarios sobre seguridad al usar aplicaciones de citas, insistiendo siempre en lo mismo: avisar a alguien de confianza antes de recibir a un desconocido en casa, y no subestimar nunca la sensación de que algo no está bien. Después de una historia tan pesada como esa, vale la pena recordar que el problema nunca son las aplicaciones en sí mismas, sino la manera en que a veces bajamos la guardia con desconocidos. No se trata de vivir con miedo ni de evitar por completo estas herramientas, sino de tomar las mismas precauciones que tomaríamos con cualquier desconocido en cualquier otro contexto. Y bueno, para cerrar con algo distinto, vamos con la última historia de hoy, que nos regresa al terreno paranormal. Esta historia se la escuché a un taxista que manejaba de noche en una ciudad grande allá por los años 90. Una tarde tranquila, mientras esperaba pasaje en una esquina, vio a un compañero taxista arrancar a toda velocidad, como huyendo de algo.
Le llamó la atención hasta que vio la razón. Una mujer alta, de cabello largo y completamente vestida de blanco, parada inmóvil en la banqueta. Pensando en conseguir al menos un viaje esa noche, se acercó y ella subió al asiento del copiloto sin decir una palabra. Desde el primer segundo notó algo extraño en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Al mirarla de reojo notó que tenía los ojos de un color amarillento poco natural y la piel demasiado pálida. Le preguntó a dónde se dirigía y ella respondió con voz firme el nombre de un hotel del centro. Encendió un cigarro para calmar los nervios, pero ella se lo arrebató de las manos y empezó a fumarlo ella misma, soltando después una risa que lo dejó helado, seguida de un comentario escalofriante sobre haber tenido varios esposos a los que, según sus propias palabras, se había devorado uno por uno. El resto del trayecto ella siguió hablando cosas cada vez más inquietantes, hasta que él notó que iba completamente descalza, con los pies desproporcionadamente grandes. Al llegar al hotel, ella bajó sin pagar, prometiéndole en cambio algo mucho más valioso si la seguía, y entró al edificio sin que él volviera a verla salir jamás. Esa noche no consiguió un solo pasaje más, como si el auto mismo hubiera quedado marcado. Al llegar a su casa le contó todo a una persona mayor de su familia, muy devota y conocedora de este tipo de creencias, quien le advirtió que lo que había subido a su taxi no era una mujer, sino algo mucho más oscuro, y le ayudó a bendecir el auto con agua bendita y una oración de protección antes de que volviera a trabajar. Al día siguiente todo volvió a la normalidad. Los pasajeros regresaron sin problema. Pero la mirada amarilla de esa mujer, según cuenta, jamás se le ha borrado de la memoria. Para cerrar el episodio de hoy, esta última historia se la contó a nuestro programa un hombre que trabajó varios años como guardia de seguridad nocturno en un edificio antiguo que en otra época había sido una casona familiar, antes de convertirse en oficinas. Su rutina consistía en hacer rondas cada hora, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas y que las cámaras funcionaran correctamente. Durante los primeros meses todo transcurrió sin ningún sobresalto, hasta una noche en que, revisando los monitores desde la caseta de vigilancia, vio con claridad una figura cruzando uno de los pasillos del segundo piso, una zona que a esa hora debía estar completamente vacía y cerrada con llave. Subió de inmediato a revisar, pero no encontró a nadie, ni tampoco ninguna puerta abierta que explicara cómo alguien habría podido entrar o salir de ahí. Le restó importancia pensando en un fallo de la cámara, hasta que la situación se repitió semanas después, esta vez acompañada de un detector de movimiento que se activaba solo una y otra vez en una oficina que llevaba meses sin usarse. Comentándolo con un compañero más veterano, este le contó, sin darle mucha importancia, que ese edificio tenía fama entre el personal de seguridad de tener inquilinos que nadie contrataba y que lo mejor era no darle demasiadas vueltas al asunto. Una noche, ya bastante entrada la madrugada, mientras hacía su ronda por ese mismo pasillo del segundo piso, sintió una presencia detrás de él tan clara que se giró de inmediato, encontrándose por una fracción de segundo con la silueta de una persona vestida con ropa de otra época, que se desvaneció antes de que pudiera procesar del todo lo que estaba viendo. No corrió, pero terminó su ronda mucho más rápido de lo habitual esa noche. Pidió el cambio a un turno diurno poco después, alegando motivos personales, y aunque nunca contó la verdadera razón a sus superiores, hasta hoy asegura que preferiría cualquier otro susto antes que volver a cruzarse con esa figura en un pasillo vacío a las 3 de la madrugada. Y bueno, hasta aquí llegamos con las historias de hoy. Como siempre, todas estas nos las comparten ustedes mismos. Así que si tienen una historia propia, ya sea de acoso, de algo paranormal o de cualquier experiencia que se salga de lo común, mándenla por mensaje privado
Y si está muy larga, mejor por correo, procurando que quede lo más clara posible. Si te gustó este episodio, déjanos un like. Cuéntanos en los comentarios cuál historia te dejó más impactado. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Porque cada semana seguimos leyendo y compartiendo lo que ustedes nos mandan. Gracias por acompañarnos, cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio.